por más acostumbradas que estemos de ir a los médicos en general, pues es natural. Pero cuando nos toca ir donde el ginecólogo, de cierta manera hay como una tensión, como ese escalofrío y sobre todo cuando nos toca hacer además el Papa Nicolau, todas pasamos por algo diferente y por esto la importancia de ir a un médico, un profesional, dar este tema justamente para que usted se prepare y esté tranquila de cómo debe llevarse el protocolo en esa cita. Así que nos complace recibir al doctor Alejandro Villalobos. Alejandro, un Doctor, placer buenos tenerte días. aquí. Hola, Verónica, bien, gracias, muy amable, gracias por invitarme de nuevo. Un placer tenerlo acá, doctor. Y vamos a empezar Al así principio. como por el principio, por lo Hola. básico. ¿Cómo deberíamos ir vestidas nosotras a esa consulta, doctor? Mire, normalmente las consultas ginecológicas uno no tiene necesariamente por qué ver vestida a la paciente y ni tampoco, y obviamente con muchísimo menos razón, la ropa interior. A mi consultorio particular, por lo menos, las pacientes ya entran con su bata puesta. O sea, yo no veo nunca a la paciente con qué ropa viene de calle, ni mucho menos la ropa interior, que es algo que no tengo necesariamente por qué ver. O sea, no forma parte de la actividad clínica ni de lo que yo necesito hacer con el paciente para establecer algún diagnóstico o establecer algún tratamiento. De hecho, en mi oficina particular, la paciente ya entra a la oficina con la misma ropa que son un montón de batas iguales, todas las pacientes entran igual. Entonces, yo creo que eso de que escoger cierta ropa o ciertas cosas, por lo menos a mi gusto y en mi práctica profesional, yo no le encuentro ningún sentido porque yo nunca veo a la paciente cómo llega vestida. Ok, igualmente se va a poner la bata y se tiene que desvestir y quedarse en ropa interior. Ahora, una de las situaciones que también nos da congoja a unas mujeres más que a otras definitivamente es el palpar los senos, que personalmente me parece importantísimo. Uno debe de decirle al doctor, bueno, o el doctor le tiene que palpar los senos, aunque no sea el motivo de la consulta. Cuando uno hace una evaluación de un paciente, la evaluación ha de ser integral. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente de la mujer en nuestro país. Más bien es irresponsable si una paciente va a consulta con un ginecólogo que no sea examinada de sus mamas, si es la causa más frecuente de cáncer femenino en nuestro medio. Forma parte el examen físico. El examen de mamas forma parte de un examen físico ginecológico que la paciente tiene que hacer. Entonces la consulta que me queda es que cuando uno pone la bata, entonces se quita el brasier, Sí, porque claro. hay que abrirse la bata para que el doctor pueda auscultar, Sí, claro. digamos, lo que son los senos. Exactamente. Y eso es totalmente natural, doctor. Pues sí, claro, el examen de mamas es un examen absolutamente necesario, sobre todo en nuestro país, en donde el cáncer de mama, repito, es la principal causa de cáncer femenino. Yo no concibo una consulta ginecológica o la concibo incompleta si la paciente viene por un flujo vaginal o por un sangrado normal y usted no examina las mamas de esa paciente. Y no solamente no examinarla, sino además educarla para que se haga su autoexamen mensualmente. Muchas mujeres no lo hacen, pero tienen ni idea cómo hacerlo. Es cierto. Y es un momento importantísimo para aprovechar y enseñarle a la paciente cómo debe de palparse y qué es normal palpar y qué no es normal palpar. Porque muchas mujeres no se hacen el autoexamen porque no saben qué están tocando, porque nadie les ha tomado el tiempo de decirles, mire, se hace de esta manera y esto que usted está tocando es normal, porque las mamas no son como una bolsa de agua en la que todo es simétrico y todo es igual. Hay asimetrías, hay zonas de endurecimientos, hay zonas que son de fibrosis, hay zonas que son quísticas, pero si la paciente sabe reconocer qué es lo normal, pues obviamente va a saber reconocer cuando algo no está bien. Y esa es la primera señal que hace que la paciente consulte, cuando ella misma se reconoce que hay algo que no tenía antes y que ahora sí lo está sintiendo. Doctor, y aprovechando y reiterando lo que usted dice, que muchas mujeres no sabemos palparnos, no sabemos tocarnos, ¿cuál sería como el protocolo, a grosso modo, como para ver cuál es la dinámica cuando el ginecólogo le revisa a la paciente? El examen de mamas debe hacerse sentada Cuando el y me- acostada. Porque sentada usted puede percibir asimetrías en el volumen mamario que acostada no notas. ¿Correcto? Y acostada usted puede palpar lesiones que sentada no vas a palpar, porque apoyas la mama contra la pared torácica y entonces perfectamente puedes palpar cosas Acostaditas, entonces, acostada doctor. que cosas sentada no tocas. Entonces, el examen de mamas incluye primero
que la paciente esté sentada. Ok, primero sentada. Sí. ¿Qué haría el doctor en la paciente? Normalmente digamos? lo que uno recomienda que la paciente haga y lo que uno hace es primero sentada y manos detrás del cuello Ok. para poder ver el contorno de la mama y ver si hay Ok. alguna zona de retracción o asimetría. Como así, manos- Exacto. ajá. Manos detrás del cuello. natural, ok. Viéndose de frente a un espejo, te pones las manos detrás del cuello y entonces puedes ver de frente si hay asimetrías en el tamaño de la mama. Las mamas no siempre son iguales, no es lo mismo el tamaño de una que de otra. Eso es natural. Eso es natural y la paciente tiene que saber que eso es así en ella. Ok. Porque de pronto, si ella no ha estado con ninguna simetría, hace así, se ve un bulto que sobresale, ¿Se asusta? Claro. ya eso no estaba, pero si ella no lo había reconocido que no estaba, no sabe que es nuevo. Claro. Entonces, primero es la parte visual, ver que la mama no tenga ninguna retracción, ninguna zona de abultamientos extraños que antes no existían. Luego, el examen, el autoexamen de mama, la paciente lo que hace es con su mano derecha examinar la mama izquierda y al revés. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer? Tiene que, con sus 4 pulpejos, hacer un movimiento circular presionando la mama contra el tórax desde el pezón hacia la axila y es dándole vuelta a los 360 grados de la mama en ese orden, yendo de pezón hacia axila, Pero eso, palpando en doctor, forma circular. ¿Eso lo hace usted o lo hace la Sí, paciente? no lo hago yo en el consultorio, pero digamos le Pero estoy está la explicando cómo es recomendación. que la paciente tiene que hacerlo Exacto. también. Ok, para que le Ahora quede bien, claro. también me queda una duda, porque hay mujeres que cuando entramos a consulta, uno dice, ¿qué es lo que está palpando el doctor? ¿Qué es lo que me está Exacto. auscultando? ¿Cuándo es? O sea, como el ABC, ¿cuál sería la rutina diaria para que la señora diga, ah, bueno, sí, me tiene que tocar aquí, me tiene que tocar El allá? protocolo, el digamos, protocolo, clínico. exactamente. Sí. ¿Qué es lo que hace el doctor? Bueno, en un examen, digamos, en una consulta ginecológica de rutina. De rutina, sí. Digamos, no es que te venga preguntando específicamente por alguna situación particular, o que sea. En una situación de rutina, pues obviamente el examen de mamas, como estábamos hablando, es necesario hacerlo. Después el examen pélvico. En el examen pélvico, la paciente tiene que estar acostada en posición ginecológica y uno primero tiene que observar la parte de piel y de vulva, a ver si no hay verrugas, si no hay infecciones vulvares, si no hay glándulas sebáceas inflamadas, si no hay foliculitis, o sea, lesiones externas vulvares. Ya estamos con las piernitas Ya abiertas. estamos en posición Ajá. ginecológica con la paciente Que es en la posición camilla y en uno la camilla y sentadito como acostadita, sacando ¿verdad? un Y- poco la pelvis. Exactamente, sacando un poco la pelvis. Una vez que ya haces un examen visual, que es muy rápido, viene la colocación del espéculo vaginal. Ay, sí, que ese es el ¿Verdad? que nos da Sí. nervios, ¿verdad? Sí, pero vean, pero no. le voy a contar la primera clase mía de ginecología que recibí cuando fui estudiante. Me recuerdo perfectamente, yo no me acuerdo ni qué era la clase, pero lo que el primero dijo el doctor Prada, en paz descanse, Ay, sí. que fue uno de mis profesores de ginecología en el Hospital Muy México, a buenos quien yo amigos, sí, sí. respeté enormemente y quiero montones y guardo una memoria muy linda de él. Lo primero que nos dijo, porque él tenía una forma de ser muy particular, si vos lo conociste, Pati, tenés que acordarte. Lo primero que él nos dijo fue que perdía el curso de ginecología y no se graduaba como médico con él a aquella persona que faltara al respeto y a la ética en el trato con la paciente. Eso es fundamental. Claro. Y nos dijo, si ustedes quieren tener, y eso, como te digo, no me acuerdo ni qué era la primera clase, pero eso jamás se me va a olvidar. Y se los digo siempre cuando yo daba clases en la universidad a los muchachos que estudiaban conmigo ginecología, y yo les decía, si ustedes quieren tener éxito en su carrera de médicos y especialmente de ginecólogos, voy a repetir las palabras que me dijo el doctor Prada. Si ustedes van a tratar a una mujer mayor de edad que ustedes, trátenla como si fuera su mamá. Si van a tratar a una mujer de su misma edad, trátenla como si fuera su esposa. Y si va a tratar a una mujer menor de su edad, trátela como si fuera su hija. Claro. Eso a mí nunca, nunca se me olvida, porque desde las pocas palabras sabias que uno recibe, esas no se le olvidan a uno. Yo no me acuerdo de qué era la clase, pero me acuerdo de eso. Y ese ha sido mi norte, en el sentido de que para la mujer no es fácil el vínculo de respeto que tiene que haber en el trato del médico al paciente y viceversa no puede romperse en ningún momento. Y la paciente está recurriendo a usted enseñando o mostrando sus partes más íntimas y delicadas. Entonces usted no puede ser delicado con la persona que está exponiéndose a usted lo que para ella es muy delicado. Sí, claro. Entonces la forma de colocar un espéculo empieza a partir de ahí. Hay formas de poner un espéculo. O sea, yo me he dado cuenta de prácticas, digamos,
a nivel de seguridad social de que no saben poner un espejo, lo ponen en una forma concha, no les importa que la paciente diga me duele, no, no se trata de eso, uno tiene que ser gentil y respetuoso en el trato del paciente en todo momento. Y justamente, doctor, justamente para aportar en este tema, las experiencias son vitales de muchas mujeres y Carla González está lista para aportarnos esa experiencia de diferentes mujeres. Carla, buenos días, adelante. Gracias, Patricia, muy buenos días. Yo me encuentro aquí con Lucrecia. Ella ya pasa los 30 años, sin embargo no tiene hijos, entonces sus visitas al ginecólogo pues han sido controles, por así decirlo, pues simplemente como por rutina. Sin embargo ha tenido también experiencias un poco incómodas. Muy buenos días, Lucrecia. Buenos días. Cuénteme, Lucrecia, usted me decía que pues como dentro de su inexperiencia al principio, ¿verdad? Tuvo una experiencia un poco incómoda con un doctor. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, cuando yo tenía como 28 años, fui a un doctor y yo no sabía qué era lo que iba a pasar. Entonces, yo dejé que él revisara todo y que hiciera todo lo que tenía que hacer. Y después hablando con una amiga, mi amiga me dijo que no, que él había hecho malas cosas porque él no usó guantes. Y aparte de eso, yo me sentí incómoda porque siento que me tocó más de la cuenta. ¿Vos te diste cuenta en el momento que él no se había puesto los guantes? ¿Qué tanto te fijaste en el equipo en que se estaba utilizando? La verdad es que estaba muy asustada, estaba muy angustiada, entonces yo no sabía si no sabía qué hacer. La verdad es que yo al final fue cuando me di cuenta que no había usado guantes y no tuve como el valor de decirle nada porque me dio mucho miedo. Aparte me decías que pensabas que era lo normal, lo común. Exactamente, fue que después hablando con una amiga, mi amiga me dijo que no, que eso no era común. ¿Y la forma en que te examinó? O sea, en ese momento, ¿qué pensabas? No, en ese momento yo me sentí incómoda, me sentí mal, me sentí rara, no me sentí a gusto. La verdad es que sí fue una experiencia muy fea. ¿Qué pasó? O sea, obviamente imagino que no regresaste, no tuviste que regresar donde este doctor. No, la verdad es que yo lo evité totalmente, yo saqué cita en otro lugar y busqué por otros medios no volver donde esa persona. Y ahora que ya pues experimentaste con algún otro especialista, ya realmente te diste cuenta que no era lo usual. Exactamente, ya después me di cuenta que no, que generalmente ellos usan guantes. Ahora, también me contabas que en algún otro momento con una ginecóloga tuviste también como, tal vez no una experiencia de ese tipo, pero sí bastante complicada. Sí, porque era una mujer muy pedante, era muy así, muy odiosa, entonces cuando yo llegué ella se portó muy grosera, pues no grosera, pero sí se portó así como por encima de mí, como si yo fuera menos que ella, entonces yo también me sentí mal, igual ella tampoco el lugar lo tenía muy bonito, lo tenía así como muy feo, muy frío. Y me sentí sumamente incómoda, yo quería salir corriendo ese día. Me decía que no le explicaba tampoco bien lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando. Exactamente, tampoco me explicó absolutamente nada más me revisó y me dijo que después me avisaba. Perfecto, Lucrecia, muchísimas gracias por compartir su testimonio con nosotros. Continuamos con ustedes en el estudio, compañeros. Muchísimas gracias, Carla. Y la cápsula de la mujer siempre es indispensable porque nos da las experiencias de nosotras en diferentes casos. Así y en es. esto, que, ¿verdad? También es hasta la personalidad del médico. Puede afectarnos en una cita de este tipo, doctor. Sí, claro, ¿no? Y que encuentres al médico de mal humor o que no hagan química. En realidad, la base de una buena relación médico-paciente se basa primero en respeto y después en confianza. El respeto se muestra con las actitudes que usted tenga con el paciente en todo momento y la confianza te la ganas con el paciente en la medida en que el paciente vea que vos estás interesado en su caso y le das las explicaciones para las cuales él consulta. Cuando uno va a examinar un paciente, y lo hablábamos ahora extra cámaras, uno siempre debe de explicar al paciente qué es lo que va a hacer, por qué lo va a hacer y qué espera encontrar de lo que va a hacer, para que el paciente sepa en todo momento por qué es que lo van a examinar, cómo lo van a hacer y por qué es que lo está haciendo. Cuando uno va a examinar a una paciente desde el punto de vista ginecológico, como te decía, el primero es verlo y después se coloca el espéculo. La paciente tiene que saber qué es un espéculo, cómo se pone y qué es lo que va a sentir. Y garantizarle en todo momento que si hay dolor, usted para, porque no tiene que producir dolor. No es bonito, pero no duele. Si usted lo hace bien y si la paciente coopera. Entonces, esa relación fluye cuando hay confianza en las dos líneas, tanto del médico hacia el paciente como del paciente hacia el médico. Entonces, usted tiene que explicarle al paciente para qué le va a poner un espéculo, qué pretende con eso, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y qué resultado espera obtener. Sí, hasta para un Papa Nicolau. Yo a una paciente que nunca en su vida se ha hecho un Papa Nicolau, antes de ponerlo en espéculo se lo enseño.
Y le explica. Y le digo, mire, mi amor, eso se llama un espéculo. Esto funciona así. Esto tengo que colocarlo de esta manera. Lo estripo así, se separan las paletas así. Y a través de ahí yo veo el cuello. El cuello es esto y le enseño una foto del cuello. Y de ahí tomo el Papa Nicolau. La gente piensa que el Papa Nicolau, yo he oído historias de historias. Piensan que tengo que agarrar una pinza y cortarle un pedazo, o pellizcarles algo, o que van a seguir sangrando todo el día por eso, etcétera. Entonces, cuando uno explica, mire, se toma el Papa Nicolau con esto, que es un cepillito, y se coloca de esta manera y se gira así, la paciente, cuando usted le va a examinar, ya no va con temor. Doctor, para sumarle a esa Entonces, explicación, coopera. a esa explicación que usted está dando, podríamos, porque Scarlett precisamente está hablando de esto y nos pregunta, ¿hay diferentes tamaños de instrumentos para hacer el Papa Nicolau? Sí, claro. Normalmente los espéculos hay tamaños grande, mediano y pequeño. Ajá, ¿y eso depende de? De si la paciente ha tenido hijos o no ha tenido hijos, del tamaño de la vagina, de la longitud de la vagina. ¿Hay etcétera. alguna diferencia entre que la muchacha sea virgen o ya haya tenido relaciones sexuales con estos exámenes e inclusive con el protocolo? Si la paciente no ha tenido nunca actividad sexual, nunca no tiene sentido hacer un Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces las lesiones que usted busca en el cuello son consecuencia de infecciones por transmisión sexual, específicamente virus de papiloma humano. Entonces, no se hace Papa Nicolau, no es conveniente o no es necesario, a menos de que sea una situación muy particular, pero no es rutina hacer un Papa Nicolau a una muchacha que sea núbil, es decir, que nunca ha tenido relaciones sexuales. Pero en el momento en que la mujer tiene su primera relación sexual, ahí tiene una investidura distinta. Claro, Ahí por sí tiene que supuesto. hacerse sus exámenes de prevención, periódicos, anuales, etcétera. Ahora, es diferente tomar un Papa Nicolau con un espéculo, meter un espéculo, abrir en vagina y ver la muestra, a que si la paciente que nunca ha tenido relaciones sexuales viene y consulta porque tiene un flujo extraño y usted necesita tomar un frotis. Claro. Ahí no hay que poner un espéculo. Usted nada más coge un aplicadorcito, Eso es mucho más moja, afuera, es digamos. casi externo, y si tienes que meterlo, no estás rompiendo himen ni estás metiendo un espéculo. Es como poner un Tampax 1000 veces más pequeño que el Tampax normal. Ok, Y es ok. nada más tomar una muestra del flujo de vagina. Eso es Doctor. otra cosa distinta. Tenemos a doña Daniela Lacayo que dice, estoy embarazada, la doctora siempre me desnuda completamente para hacerme un tacto vaginal. Me introdujo un espéculo, lo cual me causó dolor. No dije nada, pues pensé que era normal. Pero ahora me han dicho que... y Supongo que no es normal, que no lo debe es. ser lo que está. Me imagino que es sí. lo que no estoy viendo el texto, pero ¿qué pasa en el caso de una mujer embarazada? ¿Cuál sería el protocolo? Normalmente en la primera consulta prenatal siempre es indispensable colocar un espéculo y si está en el primer trimestre y no tiene Papa Nicolau recientes, no está contraindicado hacer un Papa Nicolau en la primera consulta prenatal. No es lo habitual porque por lo general las pacientes ya tienen un Papa Nicolau reciente y el embarazo es una condición que altera el cuello del útero de tal forma que podría dar resultados alterados sin que el cuello necesariamente esté alterado. Entonces carece un poco de valor diagnóstico, pero si la paciente nunca ha tenido un Papa Nicolau, la primera consulta que viene embarazada, está en el primer trimestre, puede tomarle un Papa Nicolau sin riesgo, no le va a pasar Ok. nada al embarazo. Ok. Normalmente las consultas de seguimiento prenatal, si la paciente no ha tenido infecciones vaginales, no ha tenido molestias vaginales, etcétera, yo siempre, a todas siempre les hago un tacto vaginal porque necesito saber cómo está el cuello del útero, que no se esté dilatando, que esté bien formado, que esté firme y además aprovecho y veo si hay alguna secreción vaginal anormal. Claro. Si hay alguna secreción vaginal anormal, entonces sí es necesario verla, entonces hay que poner un espéculo para ver, pero no es algo que se tenga que hacer de rutina. ¿Ese tacto Ok. vaginal es de rutina también en cualquier cita o no? Sí, Porque eso no lo dijimos. y me vamos a ver. interesaría saber. Ah, sí, por supuesto. Sí. Es que el tacto Ok. vaginal, vos a través del tacto vaginal tocas el cuello, tocas el útero, tocas ovarios. ¿Antes del tocas- espéculo o después del espéculo? Normal. Si es que vamos a hacerlo. Depende como el médico lo quiera hacer. Yo por ok. lo general primero tomo el Papa Nicolau y después examino. ¿Por qué? Porque para examinar yo me pongo gel para que no le moleste el tacto Claro, vaginal. Y ese gel, si yo lo tacto con gel, le embarro el gel al cuello del útero. Entonces el Papa De la Nicolau no es tan muestra, confiable. sí. Ah, Es ok. otro. Entonces, normalmente lo primero que hago es tomar el Papa Nicolau sin gel para que las células sean bien visibles para el patólogo y después continuar con el examen clínico. Perfecto. Y después complementarlo con ultrasonido vaginal si es necesario. Ok. ¿Ves? Entonces, Doctor, eso es más de o menos hecho, el orden. ok. a continuación le voy a hacer un par de preguntitas referente al tema, pero vamos a aprovechar en este momento, volvemos a Santo Domingo, donde está Carla, con nuestra cápsula de la mujer, para conocer justamente qué son Gracias, las aquí cuest- estamos listos con nuestro segundo testimonio de la cápsula de la mujer. Se encuentra con nosotros Erika, ya ella es mamá. Erika, ¿cuántos hijos tienes? Buenas, tengo 3 hijos. Erika, y vos fuiste mamá pues bastante joven. Sí,
La primera lo tuve a los 16. Perfecto, Erika. Y usted me contaba que pues ya teniendo sus 3 hijos tuvo una experiencia un poco pues disgustante con un ginecólogo con quien estaba en control. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Sí, así es. Cuando estaba en la consulta, todo iba bien, pero ya él empezó como a criticarme porque era muy joven y tenía 3 hijos. Y ya empezó como a meterse mucho que por qué no me cuidaba y que tan joven y cosas así que la verdad me molestaron, porque ya empezaba como a meterse en mi vida. Y yo llegué y sí me molesté y le dije que por favor, o sea, era mi vida, que no tenía que meterse con eso, que era simplemente yo venía a la consulta. Y bueno, le pusiste un alto, pero también a la hora de examinarte me decís como quien dice se desquitó. Sí, ya seguro, como que no le gustó que yo le dijera eso, entonces empezó ya a revisarme como muy grosero y todo. Ya era diferente el trato, era más concho, más grosero. Vos le dijiste en ese momento que te estaba, no sé, si lastimando, que era lo que estaba pasando. Sí, claro, pero obviamente yo le dije, pero él, verdad, que no era así. La respuesta era que no era así, pero uno nota cuando es así, o sea, cuando con más, no sé, como más, la forma más grosera de él, más concho. Perfecto, Erika, muchísimas gracias. Entonces, continuamos con ustedes y con la entrevista de fondo allá en el estudio. Muy amable, Carla. Y para sumarle a la consulta de nuestra televidente, doctor, ¿cómo debería uno de reaccionar o sospechar de que hay actitudes que el médico no está tomando como deberían de ser, actitudes sospechosas incluso? Porque esto es lo que percibía la persona que nos comentaba en la cápsula. Bueno, antes de entrarle a eso, quiero comentar algo que la señora nos comentó ahorita en la cápsula. Uno no está en la consulta para juzgar. Es más, uno no debería juzgar en ningún momento, y menos a una persona que se está confiando su situación. No se trata de juzgar. Y cuando uno da un consejo que no ha sido pedido, lejos de ser un buen consejo, empieza a ser una intromisión. Y entonces eso hace que la relación entre los dos ya se volvió tirante desde el puro principio. Y después el examen físico, de que de por sí no es cómodo ni bonito, se vuelve todavía peor. Entonces ella lo percibe como una agresión, claro, porque empezó con una relación antes del examen físico muy tensa. Error del médico que se metió en lo que no le importa, de acuerdo. De decir que 3 hijos y muy joven. Eso es problema de la paciente, claro, no es problema del médico. Lo que sí es problema del médico es de una forma gentil, de una forma educada, respetuosa y hasta con amor, recomendarle algún método anticonceptivo, explicarle cómo puede planificar, si ella quisiera espaciar un próximo embarazo, cómo hacerlo, qué es lo que recomendamos desde el punto de vista médico para la situación particular de ella como método anticonceptivo. Pero juzgar que tenga 3 hijos a los 20 años, eso no me corresponde a mí ni a nadie. Entonces yo creo que en eso lo que sucedió con ella fue que desde el principio la relación de ellos se puso tensa y obviamente cuando pasó a la cama de exploración ella sintió exactamente que era Hall que la estaba examinando. Pues obviamente pues porque la relación no venía bien. Con respecto a lo de las situaciones sospechosas, sí, miren, actitudes ahí extrañas. Yo pienso que la consulta médica es una consulta primero basada en respeto y es una consulta en donde las dos personas tienen que respetarse el uno al otro para que haya una buena comunicación y que sea una consulta provechosa. Si usted no le está gustando alguna cosa, lo encuentra extraño, dígalo. O sea, doctor, ¿y eso para qué? Si el doctor se molesta, etcétera, en realidad no tiene por qué molestarse. Él tiene que darte las explicaciones de qué es lo que va a hacer, no enojarse. Y eso hace que tu relación con él no sea buena. Yo siempre he pensado que la relación médico-paciente es lo que establece que vos sigas o no en control con ese médico. Y 100% confianza, si no te sentís bien es imposible. No, y aparte de eso, si no te sentís bien desde el punto de vista personal y etcétera, ¿cómo vas a creer en el tratamiento que te está dando? Claro, estás confiando tu vida, el tu 80% del éxito del tratamiento es la fe y la confianza con la cual te lo tomas. Totalmente de acuerdo, doctor. Vamos a ver qué dice Vanessa Molina. Ella dice, una vez en el EVAIS me tocó hacerme un examen para detectar una infección. Resultó que fue tan desagradable y con algo de dolor y al doctor literalmente le dio asco hacerme ese examen. No lo puedo creer. Entonces, ¿qué hace ahí ese doctor? No sé, Pat, no sé. No sé, lamentablemente no sé. O sea, obviamente hay circunstancias que los pacientes tienen que entender
que el médico no siempre es un robot ajeno a emociones, que tiene su vida, que tiene sus problemas, que es cierto, que no tiene por qué reflejarlos en el paciente, eso es cierto, ¿verdad? Así como a veces uno llega al consultorio y el paciente que le llegó le entró con los tacos de frente, pero uno comprende que no es por uno, es porque probablemente venga cargado de algunas otras cosas y se siente frustrado, lo que sea, y se descarga en uno. Bueno, hay que poner límite a esas cosas, con mucho respeto, con mucho amor, como te decía, en el buen sentido de la palabra. Sí, claro. Ok, no es la razón de la consulta, pero tampoco mi situación personal tiene por qué influir en la situación de una consulta de una paciente, ni tampoco la actitud con el paciente llegue contra el médico predispuesto porque tuvo algún problema en su casa o por lo que sea, llega y entra con los tacos de frente. No es una relación buena. O sea, una relación médico-paciente es una relación de respeto, de confianza y debe ser bilateral. Doctor, la consulta que me quedaba por aquí, ¿se deben de tomar o se pueden tomar fotografías, videos en la consulta? Porque lastimosamente nos hemos dado cuenta que a veces salen de consulta. No, jamás, a menos de que haya un consentimiento expreso firmado por el paciente y que se exprese claramente para qué son esas fotografías, ¿verdad? No se puede. Pero no es rutinario. O No, sea, si jamás. alguien me dice que una No, foto, jamás. que un video, no. Una cosa es una foto de la parte externa del cuerpo y otra cosa, por ejemplo, es cuando se hace una colposcopía. Una colposcopía es un estudio del cuello del útero en el cual usted ve el cuello magnificado con un microscopio y toma algunas biopsias de zonas sospechosas. Eso se puede fotografiar, pero como documento médico, como registro de la lesión. No para hacerlo público ni que a veces lo llegue a enseñar a las amigas, sino como un documento médico, como registro médico de un examen, como si fuera una radiografía, como si fuera la foto de un ultrasonido de un ovario o como si fuera la foto de un útero en un ultrasonido. Son fotos médicas, son registros médicos que son del paciente. Uno se las entrega al paciente, pero la paciente tiene que saber que se está tomando esa imagen y que se le va a entregar. Cuando usted va a hacerse un ultrasonido, por ejemplo, te entregan el reporte y el montón de fotitos pegadas en el reporte. Son tus fotos. Sí. Igual es el reporte de una colposcopía, en donde ya no es una foto de un ultrasonido, sino que es un cuello del útero, donde usted lo está viendo, le está tomando una foto, pero ahí no está la foto tuya, la cara, la No, pata. Sí, exactamente. Eso lo leen solo los doctores. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias, Encantado, doctor. muchas por toda gracias. esta Un placer información tenerlo. y que sea de mucha utilidad también para nuestras televidentes. Muchas gracias. Gracias.